Cuando el dolor en el pecho comenzó a apretar, como si alguien estuviera aplastando mi corazón con sus propias manos, la primera persona en la que pensé fue en mi marido. Después de todo, él era médico, sabría qué hacer. Pero cuando llegué al hospital donde trabajaba, una enfermera se me acercó, con los ojos abiertos por el pánico, y me susurró algo que me heló la sangre. Cuando el doctor entre, no diga su nombre verdadero. Yo no tenía idea de que esas palabras salvarían mi vida y revelarían al monstruo que dormía a mi lado todas las noches. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿de dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El dolor comenzó durante la cena. No fue gradual, no fue una molestia que fue creciendo poco a poco. Fue como si alguien me hubiera golpeado el pecho con un martillo invisible, sacando todo el aire de mis pulmones de golpe. Dejé caer el tenedor en el plato y el ruido resonó en la cocina vacía. Mi marido, Ricardo, estaba de guardia de nuevo. Siempre era así. Vivía en el hospital y yo vivía sola en esa casa enorme que heredé de mis padres. Intenté respirar profundamente, pero el dolor solo empeoraba. Mi visión comenzó a nublarse y el mundo a mi alrededor empezó a girar. Me agarré a la mesa, intentando estabilizarme, pero mis piernas parecían de gelatina. Necesitaba ayuda, necesitaba a Ricardo. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el celular, intenté llamarle. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada. Directo al buzón de voz. Esa voz automática y fría informándome que el número no estaba disponible. No era la primera vez que sucedía. Ricardo siempre decía que era imposible contestar el teléfono cuando estaba atendiendo pacientes. Pero en ese momento, con mi vida pareciendo escaparse entre mis dedos, cada segundo de silencio al otro lado de la línea parecía una eternidad. No podía esperar. El dolor estaba aumentando, extendiéndose por mi brazo izquierdo, subiendo por el cuello. Yo sabía que aquello no era normal. Tomé mi bolso, me arrastré hasta la puerta y pedí un taxi por la aplicación. Mis manos sudaban tanto que tuve que intentarlo 3 veces antes de lograr confirmar la dirección. Hospital Ángeles del Pedregal. El lugar donde trabajaba mi marido, donde estaría segura. El viaje fue una pesadilla. Cada tope, cada frenada brusca, cada curva cerrada parecía amplificar el dolor. El conductor seguía mirándome por el espejo retrovisor, con la preocupación grabada en el rostro. Me imagino que tenía miedo de que me desmayara ahí mismo, en el asiento trasero de su coche. Yo también tenía miedo de eso. Cuando finalmente llegamos al hospital, casi no pude salir del coche sola. El conductor tuvo que ayudarme, apoyándome hasta la entrada de urgencias. Ni siquiera esperé a que se fuera. Simplemente entré tambaleándome por las puertas automáticas, directo a ese mundo de luces fluorescentes, olor a desinfectante y sonidos de monitores pitando. Una enfermera se acercó de inmediato. Tenía el rostro cansado de quien había trabajado un doble turno, pero sus ojos eran amables. Su gafete decía Sofía. Me ayudó a sentarme en una silla de ruedas y comenzó a hacerme preguntas. Mi nombre, mis síntomas, si tenía alguna alergia. Respondí todo mecánicamente, la voz saliendo débil y temblorosa. Mi marido trabaja aquí, logré decir. Doctor Ricardo Flores, es médico general. Por favor, ¿puede llamarlo? Sofía dudó por una fracción de segundo. Fue tan rápido que casi no lo noté, pero estaba ahí. Un destello de algo en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Miedo? No pude identificarlo. Solo asintió y me llevó a una sala de exámenes. La sala era pequeña, rodeada de cortinas verdes descoloridas que ya habían visto días mejores. Sofía me ayudó a acostarme en la camilla estrecha y fría y comenzó a preparar el equipo para medir mi presión. Yo estaba ahí, acostada, intentando controlar la respiración, cuando me di cuenta de que ella seguía mirándome de una manera extraña, como si me conociera, como si supiera algo que yo no sabía. Entonces, sucedió. Sofía se acercó,
tan cerca que podía sentir su aliento cálido en mi oído. Sus dedos apretaron mi brazo con urgencia y susurró, tan bajo que apenas la oí. Cuando el doctor entre, no diga su nombre verdadero. Diga que se llama Ana. Cualquier cosa, menos su nombre de verdad. La miré, confundida, el corazón latiendo aún más rápido. Si es que eso era posible. ¿Qué? ¿Por qué? No tenemos tiempo, me cortó, los ojos abiertos por el pánico. Confía en mí. Tu vida depende de esto. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hacer más preguntas, la cortina se abrió bruscamente. Y ahí estaba él, mi marido, Ricardo, vestido con su bata blanca impecable, el estetoscopio colgando del cuello, esa sonrisa confiada que siempre me hacía sentir segura. Pero por primera vez en 5 años de matrimonio, esa sonrisa me dio escalofríos. Ricardo ni siquiera me miró a la cara. Sus ojos estaban fijos en el portapapeles en su mano, verificando algo. Sofía se adelantó, la voz firme y profesional. Paciente ingresó con dolor torácico agudo, disnea y sudoración. Nombre, Ana García, sin seguro. Ricardo asintió, todavía sin mirarme. ¿Presión? 140/90. ¿Temperatura? Normal. Finalmente, levantó los ojos del portapapeles, pero su mirada pasó por mí como si yo fuera solo una paciente más. Ninguna señal de reconocimiento. Ningún destello de preocupación de un marido viendo a su esposa enferma. Nada. Era como si yo fuera una completa extraña. Y fue en ese momento que me di cuenta. Sofía me había puesto una mascarilla de oxígeno en el rostro. Una mascarilla grande que cubría la mayor parte de mis facciones. Mi cabello estaba recogido bajo un pañuelo improvisado. No me parecía en nada a la Fernanda que él conocía. Yo era solo Ana, una paciente cualquiera. Ricardo se acercó a la camilla, pero no con la urgencia de un médico preocupado. Se movió con una calma inquietante, casi perezosa. No revisó mi pulso. No me examinó. No hizo ninguna de las cosas que un médico debería hacer. En su lugar, metió la mano en el bolsillo de la bata y sacó de ahí un frasco pequeño sin etiqueta y una jeringa. Mi sangre se congeló. Eso no estaba bien. Los médicos no andaban con medicamentos en el bolsillo. Los tomaban del carrito de medicamentos, de los estantes identificados, siempre con protocolos estrictos. Pero ahí estaba mi marido, preparando una inyección con un líquido que no sabía qué era, de un frasco que no tenía ninguna identificación. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el celular en su bolsillo vibró. Ricardo contestó, sosteniendo el teléfono entre el hombro y la oreja mientras continuaba preparando la jeringa, y entonces habló. Y lo que dijo destruyó mi mundo. Sí, Mónica, puedes estar tranquila. El veneno actúa rápido. Parecerá un ataque al corazón natural. Nadie sospechará nada. Se rió bajo, un sonido que me dio náuseas. En cuanto esa tonta muera, toda la herencia será nuestra. Mañana mismo empezamos a liquidar los bienes. Mónica. Estaba hablando con Mónica. La doctora Mónica Díaz, su colega del hospital. La mujer que él siempre decía que era solo una amiga. La mujer que yo había invitado a nuestro último aniversario de bodas, que había apretado mi mano y me había llamado afortunada por tener un marido tan dedicado. Y ahí estaba él, mi marido, hablando de matarme, de envenenar a su propia esposa por dinero. La herencia de mis padres. Era eso lo que quería. Los inmuebles, las acciones, las cuentas bancarias. Todo lo que mis padres habían construido durante toda una vida y me habían dejado a mí. Ricardo había planeado todo. Casarse conmigo, ganarse mi confianza, esperar el momento justo. Y ese momento era ahora. Lágrimas calientes comenzaron a escurrir por mi rostro, mojando la mascarilla de oxígeno. Quería gritar, quería saltar de la camilla y correr, pero mi cuerpo estaba paralizado. No solo por el dolor físico, sino por el shock absoluto de lo que estaba descubriendo. Ricardo colgó el teléfono y se acercó al suero que Sofía había preparado. Con movimientos precisos y fríos, insertó la aguja en el tubo
inyectando ese líquido transparente que debería ser mi sentencia de muerte. «Deje descansar a la paciente», le dijo a Sofía sin ninguna emoción en la voz. «No permita visitas. Vuelvo en 10 minutos para constatar el deceso». Y entonces salió. Simplemente salió, como si acabara de recetar un analgésico común para un dolor de cabeza, como si no acabara de inyectar veneno a la esposa que juró amar y proteger. Tan pronto como la cortina se cerró tras él, Sofía se movió con una velocidad impresionante. Me arrancó el catéter del brazo, interrumpiendo el flujo del suero envenenado. Mi mano sangraba un poco, pero ella rápidamente lo detuvo con un algodón. «Respira», susurró, los ojos llenos de lágrimas. «Respira, Fernanda. Vas a estar bien. Cambié el veneno por un sedante ligero antes de que él entrara. Lo que inyectó no te va a matar». La miré sin poder procesar. «¿Cómo sabías?» Sofía me agarró la mano con fuerza. «Tu papá le salvó la vida a mi hija hace 3 años. Pagó la cirugía cardíaca cuando yo no tenía dinero. Nunca olvidé su rostro, y tú eres idéntica a tu mamá». Se secó sus propias lágrimas. Yo ya sospechaba del doctor. Ricardo, desde hace semanas. Oí conversaciones de él con la doctora Mónica en los pasillos, sobre deshacerse de su esposa, sobre la herencia. Cuando ingresaste y vi tu nombre en la pulsera, supe que era hoy, que hoy iba a intentar matarte. Yo estaba en shock, pero Sofía no tenía tiempo para dejarme procesar. Me jaló de la camilla con urgencia, sus dedos finos pero fuertes agarrando mi brazo. «Tenemos que actuar rápido», susurró, mirando nerviosamente hacia la cortina. «Ricardo volverá en 10 minutos esperando encontrarte muerta. Necesitamos hacer que crea que lo logró». «¿Cómo?», logré preguntar, la voz saliendo temblorosa y amortiguada por la mascarilla que todavía cubría mi rostro. Sofía respiró profundamente, como si estuviera a punto de contarme algo terrible. Y lo estaba. «Hay una paciente en la habitación de al lado, una mujer sin identificación, indigente. Falleció hace unos 15 minutos por complicaciones de una enfermedad crónica. Su edad es parecida a la tuya, y el cuerpo todavía está caliente». Tardé unos segundos en entender lo que estaba sugiriendo. Cuando lo entendí, sentí que se me revolvía el estómago. «¿Quieres intercambiar nuestra identidad?» «Es la única forma», dijo Sofía, firme. «Yo te pongo su pulsera y la tuya a ella. Ricardo examinará el cuerpo, declarará el deceso y nunca se dará cuenta de la diferencia. Ni siquiera mirará bien la cara. Él cree que ya moriste». Era una locura. Era macabro. Pero era mi única oportunidad de sobrevivir. «¿Y después?», pregunté. «Después de que declare que morí, ¿qué pasa?» «Te vas de aquí, ahora, por la puerta de atrás del hospital». Sofía ya me estaba jalando fuera de la sala. «Hay una salida que da al área de descarte de basura y a la cocina comunitaria. Nadie pasa por ahí de noche, y no hay cámaras funcionando en esa parte. Sales, tomas un taxi que ya voy a pedir y desapareces». «¿Pero a dónde voy?» «A mi casa. Es pequeña, pero es segura. Te quedas ahí hasta que yo llegue y veamos qué hacer». Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Hace menos de media hora había llegado al hospital pensando que estaba sufriendo un ataque al corazón. Ahora estaba descubriendo que mi marido había intentado asesinarme y que necesitaba fingir mi propia muerte para sobrevivir. Sofía me llevó rápidamente a la habitación de al lado. Ahí estaba ella, la mujer sin nombre. Su cuerpo estaba cubierto por una sábana blanca, pero yo podía ver los contornos. Realmente tenía una complexión física parecida a la mía. Sofía trabajó rápido, quitándome la pulsera de identificación temporal con el nombre Ana García que me había puesto, y sustituyéndola por otra con el nombre de la mujer fallecida. Luego, con cuidado y respeto, puso mi pulsera original, la que decía Fernanda Flores, en la muñeca de la mujer muerta. Miré aquel cuerpo, a aquella mujer que nunca conocí, y que ahora estaba tomando mi lugar en la muerte.
Sentí una ola de culpa, de tristeza, de extraña gratitud. «Lo siento mucho», le susurré, aún sabiendo que no podía oírme. «Te prometo que, si sobrevivo a esto, te daré un entierro digno. No serás olvidada». Sofía me puso una sudadera grande, la capucha cubriendo mi cabello y una mascarilla quirúrgica nueva en mi rostro. «Apúrate», me urgió. «Necesitas salir ahora». Seguimos por el pasillo vacío, nuestros pasos amortiguados por el linóleo desgastado. Con cada sonido que oía, el pitido distante de un monitor, voces amortiguadas provenientes de otras salas, mi corazón se disparaba. ¿Y si alguien nos veía? ¿Y si Ricardo aparecía? Pero la suerte, o tal vez el destino, estaba de nuestro lado. Llegamos a la puerta de atrás sin encontrarnos con nadie. «El taxi está esperando al final de esa calle», dijo Sofía, dándome un papel con su dirección. «El conductor es mi primo, puedes confiar en él. Ve directo ahí y no salgas de casa hasta que yo llegue, ¿entendiste?» La abracé fuerte, las lágrimas volviendo a caer. «Gracias, salvaste mi vida». «Tu papá salvó la de mi hija», dijo ella, también llorando. «Ahora estamos a mano». Salí por la puerta y el aire frío de la noche me golpeó el rostro. Corrí por la calle oscura y desierta hasta encontrar el taxi. El conductor, un hombre de mediana edad con rostro amable, solo asintió cuando entré y me llevó sin hacer preguntas. La casa de Sofía era sencilla. Una construcción pequeña en las afueras, pero limpia y acogedora. Me senté en el sofá viejo y desgastado, abrazando mis rodillas, intentando procesar todo. Mi marido había intentado matarme, el hombre con quien compartía la cama, con quien reía, con quien planeaba un futuro. Había inyectado veneno en mis venas sin dudar, pensando solo en el dinero que heredaría. Las horas pasaron borrosas. No pude dormir. Me quedé solo sentada allí, mirando la pared, repasando mentalmente cada momento de los últimos 5 años, buscando señales que debía haber visto, señales del monstruo escondido bajo la máscara del marido perfecto. Cuando el sol comenzó a salir, oí la llave girando en la cerradura. Era Sofía, volviendo de la guardia. Encendió el televisor antiguo de la sala, y ahí estaba él, Ricardo, mi marido. En la pantalla, rodeado de cámaras y reporteros. Estaba llorando, lágrimas genuinas escurriendo por su rostro, la voz embargada de emoción. Anunció a todo el país que su amada esposa, Fernanda Flores, había fallecido de un súbito ataque al corazón en la madrugada. Pidió oraciones, privacidad, comprensión. A su lado, la doctora. Mónica ponía la mano en su hombro en un gesto de apoyo, sus propios ojos fingiendo tristeza. ¡Qué performance! ¡Qué actuación magistral! «Está planeando enterrar el cuerpo rápidamente», murmuró Sofía, mirando la pantalla con repulsión. «Sin autopsia, claro. Con el acta de defunción que él mismo va a firmar, nadie va a cuestionar. Y así, todos los bienes que tus padres dejaron van a parar a sus manos». Pero había un problema, un detalle que Ricardo no sabía. Los bienes de mi familia no estaban en cuentas simples que pudieran ser accedidas con un acta de defunción. Mi padre, siempre cauteloso, había estructurado todo a través de un fideicomiso complejo, con acceso controlado por biometría. Específicamente, por la lectura de mi retina. Sin mí viva para autorizar, Ricardo no podría tocar ni un solo centavo, y yo necesitaba garantizar que él nunca descubriera eso, al menos no hasta que yo estuviera lista para contraatacar. «Necesito ayuda», le dije a Sofía. «Conozco a alguien, un abogado de la familia, el licenciado Javier. Fue amigo de mi padre por décadas. Necesito hablar con él». Sofía asintió. «Voy a conseguirte un teléfono seguro». «Pero Fernanda, ¿estás segura de esto? Una vez que contactes a alguien, siempre hay riesgo de ser descubierta». «Lo sé», respondí, sintiendo una determinación nueva creciendo dentro de mí. El dolor, el shock, la tristeza, todo todavía estaba ahí,
pero algo más estaba naciendo. Algo frío, algo poderoso. Pero no me voy a esconder para siempre. Voy a destruir a Ricardo. Voy a hacer que pague por todo. 3 días después de mi muerte, estaba sentada en un elegante despacho en el centro de la ciudad. El licenciado Javier, el viejo abogado de la familia, estaba sentado detrás de una mesa de caoba maciza, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Y, en cierta forma, lo estaba. «Fernanda», susurró, todavía en shock. «Vi tu funeral por la televisión». «¿Cómo?» Le conté todo. Cada detalle sórdido, el veneno, la traición, el plan de Sofía, el intercambio de identidad. El licenciado Javier se puso más pálido con cada palabra, sus puños se cerrando con rabia sobre la mesa. «Ese maldito», gruñó. «Ese canalla. Nunca me gustó, ¿sabes? Desde el primer día que lo trajiste a conocer a tu padre. Había algo falso en él, pero tú estabas tan enamorada». «Fui una tonta», murmuré. «No, eras una mujer enamorada, y él era un sociópata convincente». El licenciado Javier abrió su laptop, pero cometió un error fatal. No sabía sobre la estructura del fideicomiso. ¿Y todavía no lo sabe? No, pero lo descubrirá pronto. Ya intentó acceder a tus cuentas 2 veces y fue bloqueado. Me imagino que pronto se pondrá en contacto conmigo, intentando descubrir cómo liberar los fondos. Un plan estaba comenzando a formarse en mi mente. Un plan arriesgado, pero potencialmente perfecto. «Licenciado Javier, necesito que me ayude con algo. Algo grande». Se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con interés. «Lo escucho». «Necesito una nueva identidad, documentos, historial, todo, y necesito acceso a los fondos». «¿Para qué?» «Para hacer que Ricardo crea que hay otra heredera. Alguien que él puede manipular, como me manipuló a mí. Y cuando muerda el anzuelo...» Sonreí fríamente. «Voy a destruirlo». El licenciado Javier se quedó en silencio por un momento, procesando. Luego, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Tu padre estaría orgulloso. Siempre decía que tenías el mismo fuego que tu madre tenía». Trabajamos por horas, montando la identidad perfecta. Yo sería Isabel Torres, una empresaria exitosa de Monterrey que había hecho fortuna en el mercado financiero. Sofisticada, poderosa, rica. Exactamente el tipo de mujer que alguien como Ricardo adoraría seducir. «Pero hay otra cosa», dijo el licenciado Javier, serio. «Para que esto funcione, necesitas cambiar completamente. No solo el nombre, sino la apariencia, la forma de hablar, todo. Ricardo no puede reconocerte de ninguna manera». Tenía razón. En los días siguientes pasé por una transformación completa. Corté mi cabello largo, que Ricardo siempre decía amar, en un corte corto y moderno. Cambié el color de castaño claro a un rubio platinado atrevido. Aprendí a hacerme un maquillaje completamente diferente al que solía usar. Más dramático, más audaz, con delineador marcado y labial rojo fuerte. Hasta mi postura cambió. Fernanda era dulce, sumisa, gentil. Isabel era confiada, autoritaria, intimidante. Practiqué por horas frente al espejo, cambiando mi voz, haciéndola más grave y controlada. Estudié etiqueta empresarial, aprendí a hablar con autoridad, a dominar una sala solo con mi presencia. 2 meses después estaba irreconocible. Hasta Sofía tardó unos segundos en reconocerme cuando aparecí en la puerta de su casa, vistiendo un traje de diseñador y tacones altos. «Dios mío», susurró, «te ves poderosa». «Porque lo soy», respondí, y por primera vez en meses sentí que eso era verdad. El licenciado Javier había hecho su parte. A través de una red compleja de empresas fantasma e inversiones estratégicas, había creado un historial completo para Isabel Torres. Y más importante, había esparcido rumores sutiles en el círculo médico sobre una inversionista rica que estaba interesada en adquirir hospitales con problemas financieros. Hospitales como el Hospital Ángeles del Pedregal, el lugar donde trabajaba mi marido.
El hospital estaba pasando por una crisis. Casos de negligencia médica estaban saliendo a la luz, pacientes estaban demandando, y los inversionistas estaban saltando del barco. En 6 meses, el lugar estaría en bancarrota, a menos que alguien con suficiente dinero apareciera para salvarlo. Alguien como Isabel Torres. La reunión fue programada para un martes por la tarde. Entré a la sala de conferencias del hospital como si fuera dueña del lugar, porque pronto lo sería. Los miembros del consejo me miraron con una mezcla de esperanza desesperada y admiración. Yo era la solución para sus problemas. Y entonces entró él. Ricardo. Mi marido. El hombre que había intentado matarme. Estaba diferente. Más flaco, con ojeras profundas. Los últimos meses no habían sido amables con él. Probablemente porque había descubierto que no podía acceder a mi herencia. Que toda aquella riqueza por la que me había asesinado estaba bloqueada e inaccesible. Ricardo me saludó con su sonrisa más encantadora, extendiendo la mano. Doctora Isabel, es un placer conocerla. He oído cosas maravillosas sobre su trabajo. Apreté su mano firmemente, mirando directamente a sus ojos. Ninguna señal de reconocimiento. Para él, yo era solo otra mujer bonita y rica, potencialmente útil. Doctor Ricardo, respondí, mi voz un tono más grave de lo que solía ser. Espero que podamos hacer negocios lucrativos juntos. Durante la presentación, observé cada movimiento suyo, la forma en que intentaba impresionar, cómo fingía interés genuino en el hospital cuando yo sabía que solo le importaba el dinero. Mónica también estaba ahí, desempeñando el papel de colega preocupada, lanzando miradas significativas a Ricardo cuando creía que nadie estaba mirando. Hice mi propuesta. Invertiría 100 millones en el hospital, pero con condiciones. Quería control total de las operaciones, quería una reestructuración completa de la administración, y quería a alguien de dentro que pudiera informarme sobre todo lo que sucediera. Necesito a alguien que conozca este lugar de adentro hacia afuera, dije, dejando que mis ojos recorrieran la sala antes de posarse en Ricardo. Alguien dedicado, comprometido, alguien que esté disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para garantizar que mi inversión esté segura. Vi a Ricardo enderezarse en la silla, los ojos brillando con interés. Lo quiero a usted, doctor Ricardo, continué, como mi asistente personal durante esta transición. A cambio, su sueldo se duplicará y todas sus deudas personales, que sé que existen, serán temporalmente suspendidas. Era una oferta que él no podía rechazar. Y más importante, era una trampa que él no veía. Ricardo aceptó inmediatamente, sin siquiera consultar a Mónica. Vi la expresión de ella cambiar, un destello de celos, de inseguridad. Perfecto, ya estaba plantando las semillas de la discordia entre ellos. Excelente, dije, sonriendo fríamente. Entonces comenzamos mañana. Y doctor Ricardo, no me decepcione. Cuando la reunión terminó y todos salieron, me quedé sola en la sala por un momento. Miré por la ventana hacia la ciudad allá abajo, hacia el mundo que seguía girando, ajeno al drama que estaba a punto de desatarse. Ricardo creía que había encontrado a su próxima víctima, una mujer rica y poderosa que él podría manipular, seducir y eventualmente robar. Pero él no sabía que la víctima era el depredador, y que el juego que él creía que estaba comenzando ya había sido ganado por mí. Los primeros días como jefa de Ricardo fueron deliciosos de una manera sádica. Yo lo hacía correr de un lado a otro del hospital, buscando documentos triviales, verificando existencias, permaneciendo de pie durante reuniones largas mientras yo me sentaba cómodamente. Pequeñas humillaciones que se iban acumulando. Pero la verdadera tortura era psicológica. Instalé cámaras ocultas en su oficina, en el vestuario, incluso en su coche. Con la ayuda de Sofía y de un técnico de confianza del licenciado Javier, transformé la vida de Ricardo en un reality show particular. Y lo que vi me dio aún más munición.
Ricardo y Mónica discutían constantemente. El dinero que esperaban nunca había llegado, y la tensión estaba destruyendo su relación. Él la culpaba por haberlo convencido de matar a su esposa. Ella lo culpaba por no haber planeado mejor. Era hermoso de ver. Pero yo necesitaba más. Necesitaba la confesión completa, en video, de ambos. Necesitaba algo que fuera tan innegable que ningún abogado, por más caro que fuera, pudiera refutar. Fue entonces cuando comencé la fase 2 del plan. Doctor Ricardo, lo llamé a mi oficina una tarde. Necesitamos hablar sobre algo personal. Vi el interés encenderse en sus ojos. Claro, creía que yo estaba cayendo en sus encantos. Estoy buscando a alguien, dije, ajustándome los lentes de diseñador. Una mujer. Su nombre era Fernanda Flores. Ricardo se congeló. Por una fracción de segundo, su rostro se contrajo. Pero se recuperó rápidamente, poniéndose una máscara de curiosidad pulcra. ¿Fernanda? La difunta esposa... Espera, ¿usted la conocía? De cierta forma. Me acerqué a él, caminando lentamente alrededor de su casa, como un depredador circulando a su presa. Verá, yo estaba haciendo algunas inversiones con su familia, y recientemente descubrí algo interesante. ¿Qué? Su voz salió un poco tensa. Fernanda tenía una hermana gemela. Los ojos de Ricardo se abrieron. ¿Qué? Eso es imposible, yo... ¿Usted qué? Pregunté inocentemente. ¿Estaba casado con ella y nunca lo supo? ¿Qué marido tan interesante era? Tragó saliva, intentando recuperarse. Yo solo estoy sorprendido. Ella nunca mencionó una hermana. Porque la familia lo ocultó. Cuestiones de herencia, ya sabe cómo es. Me senté en el borde de la mesa, cruzando las piernas. La hermana gemela de Fernanda, Regina, está volviendo a la ciudad y tiene la otra mitad de la llave para acceder a la fortuna familiar. Vi la avaricia encenderse en sus ojos. Era casi palpable. Verá, continué. El fideicomiso familiar exigía acceso biométrico de ambas hijas. Fernanda tenía una mitad y su hermana gemela la otra. Ahora que Fernanda está... muerta. Hice una pausa, observándolo retorcerse. La hermana puede reclamar todo. Miles de millones, doctor Ricardo. Estamos hablando de miles de millones. ¿Y por qué me está contando esto?, preguntó, intentando sonar casual, pero fallando miserablemente. Porque la hermana gemela es ingenua, frágil, exactamente como lo era Fernanda. Fácil de influenciar. Sonreí. Y pensé que tal vez usted, con su experiencia en ganarse la confianza de las mujeres de la familia Flores, podría ayudarme. Era un anzuelo tan obvio, tan transparente, pero la avaricia vuelve estúpida a la gente. Y Ricardo mordió. ¿Cuándo llega?, preguntó, los ojos brillantes. En 2 semanas. Se hospedará en el Hotel Presidente Intercontinental, habitación 805. Pensé que le gustaría saber. Ricardo apenas pudo ocultar su entusiasmo. Tan pronto como salió de mi oficina, probablemente ya estaba planeando cómo seducir a la hermana gemela imaginaria. Pero había un problema con su plan. La hermana gemela no existía. ¿Y la habitación 805 del hotel? Era mía, equipada con cámaras de última generación y un sistema de grabación de audio profesional. 2 semanas después, Ricardo apareció en el hotel. Yo lo observaba a través de la transmisión en vivo, sentada cómodamente en otra habitación. Estaba nervioso, ajustándose la corbata, ensayando su sonrisa en el espejo del elevador. Llamó a la puerta de la habitación 805, y cuando la puerta se abrió, a quien vio fue exactamente a quien esperaba. Una mujer parecida a Fernanda, pero con un toque de inocencia extra, vestida de forma sencilla, con los ojos abiertos por la sorpresa. Era una actriz que el licenciado Javier había contratado. Una profesional, y era perfecta. «¿Doctor Ricardo?», dijo con voz tímida. «La doctora Isabel dijo que usted podría ayudarme con algunos asuntos relacionados con la herencia de mi hermana». Ricardo entró en la habitación, encendiendo todo su encanto.
Yo observé, asqueada, mientras él usaba las mismas tácticas que probablemente había usado conmigo. Los cumplidos, la atención fingida, la falsa preocupación. Pero la actriz estaba preparada. Ella lo llevó exactamente a donde queríamos. Comenzó a hacerle preguntas sobre Fernanda, sobre cómo murió, sobre el acceso a los fondos. Y entonces Ricardo cometió su error fatal. Creyendo que estaba solo con una mujer ingenua y confiable, creyendo que estaba creando a su próxima víctima, comenzó a presumir. Sobre lo inteligente que había sido, sobre cómo había planeado todo perfectamente, sobre cómo el veneno no dejó rastros. Tu hermana era demasiado dulce para este mundo, dijo, con una falsedad que me dio náuseas. Pero entre tú y yo, estaba en el camino, su dinero, ahora tuyo, estaba atrapado en burocracias. Yo solo aceleré el proceso. ¿Usted la mató?, preguntó la actriz, fingiendo shock, pero manteniendo la cámara oculta en el broche del vestido, apuntando directamente hacia él. Ricardo dudó, dándose cuenta de que tal vez había dicho demasiado. Pero entonces la avaricia habló más alto. Si lograba ganarse la confianza de la hermana gemela, el dinero sería suyo. Fue necesario, dijo, encogiéndose de hombros. Y fue limpio. Veneno que simula ataque al corazón. Mónica lo consiguió para mí. Nadie sospechó nada. Listo. Confesión completa. En video de alta definición, con audio cristalino. Pero yo no estaba satisfecha. Quería más. Quería a Mónica también. ¿Mónica?, preguntó la actriz. ¿Su colega? Ex-colega. Ex-amante también, de hecho. Ricardo se rió amargamente. Creíamos que sería fácil. Matar a Fernanda, tomar el dinero, vivir felices para siempre. Pero la tonta había estructurado todo de una forma tan complicada que ni siquiera pudimos acceder a un centavo. Meses de planeación, un asesinato perfecto y todo para nada. Pero ahora que yo estoy aquí, sugirió la actriz. Ahora es diferente. Ricardo se acercó a ella, el depredador volviendo a la superficie. Contigo a mi lado, podemos tomarlo todo. Yo sé cómo funcionan estas cosas. Confía en mí. Confiar en él. Las mismas palabras que me dijo en el altar, en nuestra boda. Las mismas palabras que yo, ingenua, había creído. La actriz envió un mensaje codificado, nuestra señal de que necesitaba salir. Le dijo a Ricardo que necesitaba pensar sobre todo eso, que era demasiado para procesar. Él estuvo de acuerdo, pero no sin antes intentar programar otra cita. Cuando ella salió de la habitación y me encontró en el pasillo, yo estaba temblando. No de miedo, sino de rabia. Pura y simple rabia. ¿Lo grabaste todo?, pregunté. Ella mostró el broche. Cada palabra, cada expresión, es prueba suficiente para condena. Pero había una parte más del plan, la parte más deliciosa. Es hora de que Mónica sepa, dije con una sonrisa fría, que su examante está intentando reemplazarla. Enviar el video de la confesión de Ricardo a Mónica fue sorprendentemente fácil. El licenciado Javier creó un perfil anónimo y le envió el archivo con un mensaje simple. Pensé que deberías saber con quién te estás metiendo. La reacción de Mónica fue inmediata y explosiva. A través de las cámaras que había instalado en el hospital, asistí en tiempo real cuando ella confrontó a Ricardo en el vestuario médico. La discusión fue épica. Ella gritaba, acusándolo de traición, de querer reemplazarla. Él intentaba defenderse, diciendo que solo estaba tratando de conseguir el dinero para los dos, pero ella no creía ni una palabra. «¿Ibas a deshacerte de mí?», gritó ella. «Después de todo lo que hicimos, después de que yo consiguiera el veneno, después de que yo te ayudara a planear todo, ibas a cambiarme por esa supuesta hermana gemela». «No es así», gritó Ricardo de vuelta. «Estaba intentando ganarme su confianza para nosotros, para los dos». Pero el daño estaba hecho. La confianza entre ellos, ya frágil, se había hecho añicos completamente.
y las personas desesperadas y desconfiadas cometen errores, grandes errores. Fue exactamente lo que sucedió 3 días después. Mónica, cegada por los celos y la paranoia, decidió que si ella no podía tener a Ricardo, nadie podría. Y más importante, si había alguna posibilidad de que ella tomara el dinero, necesitaba eliminar a la competencia. Necesitaba eliminar a Isabel Torres. Consiguió una copia de la llave de mi apartamento, o al menos ella creía que la había conseguido. En realidad, el licenciado Javier había dejado caer la llave accidentalmente cerca de ella, sabiendo que la tomaría. Todo era parte del plan. En la noche programada, Mónica invadió mi apartamento. Yo no estaba ahí, claro. Estaba en el despacho del licenciado Javier, viendo todo a través de las cámaras de seguridad que habíamos instalado. Mónica entró en el cuarto, donde había una forma bajo las cobijas. Almohadas arregladas para parecer un cuerpo humano. Ella no dudó. Con un bisturí robado del hospital, atacó aquella forma repetidamente, rasgando las cobijas, perforando las almohadas. Y entonces las luces se encendieron. No eran las luces normales del apartamento. Era un proyector que comenzó a exhibir en la pared blanca. Un video. El video de la cámara de seguridad interna del hospital, mostrándola a ella y a Ricardo riendo mientras planeaban mi asesinato, discutiendo dosis de veneno, hablando sobre cómo dividirían mi herencia. Mónica se quedó paralizada, el bisturí cayendo de sus manos. ¿Buscando a alguien? Mi voz resonó por los altavoces. Bienvenida al infierno, doctora Mónica. Ella giró frenéticamente, buscando el origen de la voz, pero estaba sola en el apartamento. Entonces la puerta del baño se abrió, y yo salí. Pero no como Isabel. Me había quitado la peluca rubia, limpiado el maquillaje pesado. Había vuelto a ser Fernanda, mi verdadera apariencia. Solo un poco más vieja, un poco más dura, pero inconfundiblemente yo. Mónica se puso blanca como un fantasma. Literalmente. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. Esto es imposible, tartamudeó. Estás muerta. Vi a Ricardo. Él inyectó sedante, corregí. Porque una enfermera inteligente cambió tu veneno antes de que él entrara en la sala. Sorpresa. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la verdad. Que todo ese tiempo, toda esa planeación, toda esa confianza de que habían cometido el crimen perfecto, había sido en vano. Peor que en vano. Había sido una trampa. Pero, Isabel, comenzó, soy yo, siempre fui yo. ¿La empresaria rica que su amante Ricardo estaba intentando seducir? Era su víctima de asesinato, volviendo para atormentarlos. Mónica comenzó a llorar, la realidad de lo que había hecho, tanto el intento de asesinato como su ataque reciente, golpeándola con toda su fuerza. Intentó arrastrarse hacia la puerta, pero yo ya había puesto seguro. No, dije con calma, no te vas, no hasta que llegue la policía. Lo que debe ser en aproximadamente... Miré el reloj. 3 minutos. El licenciado Javier los llamó tan pronto como invadiste el apartamento, y van a encontrar un banquete de evidencia. El bisturí en tus manos, el video de la cámara de seguridad mostrándote atacando lo que creías que era mi cuerpo. Y claro, las grabaciones de tus conversaciones con Ricardo planeando mi asesinato. Por favor, suplicó. Por favor, Fernanda. Yo lo siento mucho. Todo fue culpa de Ricardo. Él me convenció. Él... No, corté. No le eches la culpa a él. Eres tan culpable como él. Tú conseguiste el veneno, tú planeaste conmigo. Te reíste cuando pensaste que yo estaba muerta. Y acabas de intentar matarme de nuevo, incluso sin saber que era yo. El sonido de sirenas acercándose llenó el aire. Mónica se cubrió el rostro con las manos, sollozando incontrolablemente. Cuando la policía irrumpió en el apartamento, encontraron exactamente lo que yo había prometido. Mónica fue arrestada de inmediato, esposada mientras seguía llorando y gritando que era inocente, que había sido manipulada.
Pero las evidencias no mentían. La detención de Mónica fue titular en todos los periódicos. Médica arrestada por intento de homicidio, gritaban las portadas. Pero lo mejor todavía estaba por venir, porque Ricardo todavía no sabía nada. Él se enteró de la detención de Mónica por la televisión al día siguiente. Yo estaba en mi oficina cuando él entró, frenético, el rostro pálido. «Doctora Isabel, ¿vio? Mónica fue arrestada. Ella intentó matar a alguien». «Sí, lo vi», respondí con calma, continuando con la revisión de los papeles en mi mesa. «Muy trágico. No entiendo. ¿Por qué haría eso? ¿A quién intentó matar?» Levanté mis ojos lentamente para encararlo. «A mí». Ricardo parpadeó, confundido. «¿Qué?» «Invadió mi apartamento con un bisturí, pretendiendo asesinarme». Algo sobre celos y dinero, por lo que la policía descubrió. Me incliné hacia adelante. «Parece que ella tenía un flechazo por usted, doctor Ricardo, y no le gustó la idea de que usted sedujera a otras mujeres». Vi el pánico creciendo en sus ojos. Estaba comenzando a conectar los puntos, dándose cuenta de que el cerco se estaba cerrando. Yo no sabía», tartamudeó. «Está loca, completamente loca. Apenas la conocía, éramos solo colegas». «Mentiroso». La palabra salió como un latigazo. Ricardo se congeló. «¿Cree que no lo sé?», continué, mi voz volviéndose cada vez más fría. «¿Cree que no descubrí todo? ¿El amorío, el plan, el veneno?» «No sé de qué me está hablando». «Fernanda Flores». Dejé que el nombre flotara en el aire entre nosotros. «Su esposa, la mujer que usted asesinó por dinero». Ricardo se puso blanco. «¿Cómo usted? ¿Quién le dijo?» «Nadie tuvo que decirme». Me levanté, caminando lentamente alrededor de la mesa en dirección a él. «Porque yo soy Fernanda». Vi el momento exacto en que él entendió. El shock, el horror, la incredulidad, todo pasando por su rostro en rápida sucesión. Sus piernas cedieron y cayó en la silla detrás de él. «Esto es imposible», susurró. «Estás muerta. Yo vi el cuerpo». «No era mi cuerpo», dije simplemente. Era el de una mujer que realmente murió esa noche. Una mujer a quien di un entierro digno después, cumpliendo la promesa que le hice. Pero usted nunca verificó bien, ¿verdad? Tan confiado en su plan perfecto, tan ansioso por poner sus manos en el dinero, que ni siquiera miró bien la cara. Ricardo comenzó a hiperventilar. Pero Isabel, nunca existió. Era solo yo, todo el tiempo, observándolo, manipulándolo, haciendo que se enterrara cada vez más hondo. Me quité mis lentes de diseñador, limpié el maquillaje pesado con un pañuelo, quité la peluca rubia. ¿Me reconoce ahora? Él me miró fijamente y yo vi el reconocimiento final suceder. Su esposa, la mujer que había jurado amar, la mujer que él había intentado matar. ¿Por qué?, logró preguntar, la voz quebrándose. ¿Por qué hacer todo esto? Podrías haber ido directo a la policía. ¿Y dejarlo escapar con una sentencia leve? Alegando que fue crimen pasional, que Mónica lo manipuló, que usted estaba arrepentido. Me reí fríamente. No. Yo quería que sintiera cada momento de lo que yo sentí. La traición, el miedo, la humillación. Quería que usted supiera lo que es ser usado, manipulado, desechado. Fernanda, por favor, no me llame así. Mi voz era hielo puro. Usted perdió el derecho de decir mi nombre cuando inyectó veneno en mis venas. La puerta de la oficina se abrió. El licenciado Javier entró, seguido por 2 policías. «Doctor». «Ricardo Flores», dijo uno de los policías, «queda usted arrestado por el intento de homicidio de Fernanda Flores, por falsificación de acta de defunción, por fraude y por abuso de autoridad médica». Ricardo intentó correr, pero no había a dónde ir. Los policías lo esposaron rápidamente, leyendo sus derechos mientras él gritaba que era inocente, que todo era un malentendido. Pero entonces el licenciado Javier puso una tablet frente a él.
Tal vez esto ayude a refrescar su memoria. Era el video. El video de él confesando todo a la actriz que él creía que era mi hermana gemela. Su voz clara como el cristal, admitiendo el asesinato, hablando sobre el veneno, sobre el plan con Mónica. Todo el color drenó del rostro de Ricardo. Ustedes me tendieron una trampa. Le dimos cuerda, corregí, y usted se ahorcó solo. Mientras los policías se lo llevaban, Ricardo giró la cabeza una última vez, mirándome con una mezcla de odio y desesperación. Se va a arrepentir de esto. Voy a probar mi inocencia. Va a pasar los próximos 22 años en la cárcel, interrumpí, si tiene suerte. Porque intento de homicidio de cónyuge, premeditado, con uso de sustancias tóxicas. Al juez le encantará este caso. Y fue arrastrado hacia afuera, sus gritos de protesta resonando por los pasillos. Me quedé sola en la oficina, las manos temblando ligeramente. No de miedo, no de tristeza, sino de puro alivio. Finalmente había terminado. El licenciado Javier puso la mano en mi hombro. Tu padre estaría orgulloso. Lo sé, susurré, sintiendo lágrimas finalmente brotar. Pero no eran lágrimas de dolor, eran de liberación. El juicio fue rápido, con todas las evidencias que habíamos reunido, los videos, las grabaciones de audio, los registros bancarios mostrando las transacciones sospechosas, el testimonio de Sofía sobre el cambio del veneno. Ricardo y Mónica no tenían defensa. Sus abogados intentaron de todo. Alegaron que los videos eran fabricados, que yo los había manipulado, que todo era una trampa elaborada. Pero la pericia técnica probó que cada grabación era auténtica, cada palabra, cada confesión era real. Me senté en la primera fila del tribunal todos los días, observando a Ricardo retorcerse en el banquillo de los acusados. Evitaba mi mirada, incapaz de encarar a la mujer que había intentado asesinar y que ahora lo estaba destruyendo. Mónica estaba en un estado aún peor. Su abogado había solicitado una evaluación psiquiátrica, alegando que estaba teniendo un colapso mental. Y lo estaba. Durante una de las audiencias comenzó a reír histéricamente, luego a llorar, sin poder parar. Fue retirada de la sala, sedada. Cuando llegó el momento de los veredictos, el juez leyó cada acusación con voz firme y grave. Culpable, culpable, culpable. Cada palabra era como música para mis oídos. Ricardo recibió 22 años, Mónica, 20. Ambos sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10 años. Pero yo no estaba satisfecha solo con su encarcelamiento. Quería que sufrieran de verdad. A través del licenciado Javier, usé mi influencia y dinero para garantizar que Ricardo fuera enviado a una de las peores cárceles del país. No una prisión común, sino una para criminales violentos, donde un exmédico respetado sería visto como débil, privilegiado, un blanco fácil. Y para asegurarme de que nunca olvidara lo que había hecho, dispuse que copias del video de su confesión fueran accidentalmente filtradas dentro de la prisión. Todos los reclusos sabían exactamente quién era y lo que había intentado hacer. Mónica fue a la sala psiquiátrica de la prisión femenil, no por bondad, sino porque sabía que ahí ella tendría que enfrentar su propia mente rota todos los días, sin escapatoria. 3 meses después del juicio, hice una visita a Ricardo. La prisión era todo lo que esperaba. Paredes de cemento gris, el olor a humedad y desesperación, el sonido constante de puertas de metal golpeando. Ricardo fue traído a la sala de visitas luciendo irreconocible. Había perdido unos 20 kilos. El rostro estaba flaco y marcado. El cabello estaba comenzando a encanecer. Sus ojos, antes tan llenos de confianza y encanto, estaban hundidos y vacíos. Cuando me vio, se lanzó contra el vidrio que nos separaba, lágrimas escurriendo por su rostro. Fernanda, por favor, tienes que sacarme de aquí, no aguanto más. Ellos me tratan como basura, no puedo dormir, yo...
Bien, interrumpí con calma, mi voz fría como el hielo. Ahora sabes cómo me sentí esa noche, asustada, sola, traicionada por la persona en la que más confiaba. Lo siento, lo juro, lo siento. Fue un error, fue la avaricia, no estaba pensando bien. Perdóname, por favor. ¿Perdonarte? Me reí sin humor. No, no vine aquí para ofrecerte perdón, Ricardo. Vine para darte esto. Saqué de mi bolso un papel cuidadosamente doblado y lo presioné contra el vidrio. Era una cuenta, una lista detallada de todos los costos financieros, emocionales y psicológicos que él me causó durante nuestro matrimonio y con su intento de asesinato. Esto es lo que me debes, expliqué. Cada comida que te pagué, cada cuenta que cubrí, cada terapia que necesité tomar para superar el trauma. Sumando todo, incluyendo intereses y compensación por daños morales, da unos 3.000 millones. Sus ojos se abrieron en shock. Obviamente no tienes cómo pagar, así que pagarás de otra forma. Con cada día que pases en esa celda, con cada momento de sufrimiento, considéralo como un abono de tu deuda conmigo. Eres un monstruo, susurró. No, corregí. Tú eres el monstruo. Yo soy solo la consecuencia. Me levanté para irme, pero me detuve en la puerta. Ah, y Ricardo, me aseguré de que nunca recibas reducción de pena por buen comportamiento. Tengo conexiones, así que disfruta tus próximos 22 años, porque los vas a cumplir cada segundo. Salí de la prisión sin mirar atrás, dejando sus gritos desesperados atrás. 5 años han pasado desde aquella noche terrible en el hospital. 5 años desde que mi vida fue puesta de cabeza y fui forzada a renacer de las cenizas de la traición. El Hospital Ángeles del Pedregal ya no existe. O mejor dicho, existe, pero ahora se llama Hospital Fernanda Flores, un centro médico de punta, dedicado a tratamientos accesibles e investigación de calidad. Uso la fortuna que mis padres me dejaron para hacer la diferencia, para garantizar que otras personas no sufran negligencia médica como la que casi me mata. Sofía es la directora de operaciones, mi mano derecha en todo. Le dimos becas a su hija, que ahora se está graduando en medicina. Quiere ser cardióloga, para ayudar a otros como ella fue ayudada. En cuanto a la mujer sin hogar que salvó mi vida al tomar mi lugar en la muerte, cumplí mi promesa. Le di un entierro digno, con flores, música y una lápida bonita en el cementerio municipal. Su nombre, que descubrí después a través de investigación, era Rosa. Y cada año, en el aniversario de aquella noche, visito su tumba y doy las gracias. Ricardo sigue en la cárcel. Oí por el licenciado Javier que desarrolló problemas psiquiátricos severos, alucinaciones constantes, paranoia extrema. Pasa la mayor parte del tiempo en aislamiento, murmurando solo sobre venganzas e injusticias. Algunos dicen que enloqueció de verdad. Yo digo que finalmente está enfrentando la verdad de lo que hizo. Mónica está en una situación similar. La última noticia que tuve es que está completamente catatónica, sentada en silencio todo el día, con la mirada vacía. A veces, los guardias dicen, comienza a reír de la nada, o a llorar sin parar. Su mente se rompió completamente. ¿Y yo? Yo soy libre, verdaderamente libre. No solo físicamente, sino emocionalmente. La Fernanda ingenua y demasiado confiada que solía ser murió en esa sala de urgencias. La mujer que resurgió es más fuerte, más lista, más cautelosa. Aprendí que confiar es importante, pero verificar es esencial. Aprendí que el amor verdadero no te mata por dinero. Aprendí que a veces la venganza no se sirve fría. Se sirve de forma meticulosa, calculada y absolutamente devastadora. Hay momentos en que me pregunto si fui demasiado lejos, si tal vez debía haber entregado a Ricardo y Mónica a la policía desde el principio, sin toda la elaboración. Pero entonces recuerdo aquella noche, la sensación del veneno entrando en mis venas, el sonido de la voz de mi marido hablando casualmente sobre mi muerte con su amante, la completa y total traición. No,
No fui demasiado lejos. Fui exactamente hasta donde necesitaba ir. Hoy, mientras estoy en el techo del hospital, observando la ciudad al atardecer, siento una paz que no sentía en años. El helicóptero que me lleva a reuniones de negocios está en el helipuerto, las hélices girando suavemente. Mi celular suena. Es un mensaje de un grupo de emprendedoras que creé, mujeres que también superaron traiciones y ahora construyen imperios propios. Sonrío, respondiendo el mensaje, y subo al helicóptero. Allá abajo, en algún lugar oscuro de la ciudad, 2 exmédicos se pudren en sus celdas, pagando por los pecados que cometieron. Pero yo ya no pienso en ellos todos los días. No merecen ese espacio en mi mente, porque descubrí algo importante. La mejor venganza no es destruir a tus enemigos de golpe, es construir una vida tan buena, tan exitosa, tan llena de propósito y alegría, que ellos mueran lentamente de envidia, arrepentimiento y de la conciencia de lo que perdieron. Mientras el helicóptero despega, cortando el cielo nocturno, miro una última vez a la ciudad. En algún lugar allá abajo hay otras mujeres pasando por lo que yo pasé, siendo traicionadas, manipuladas, desechadas. Para ellas les dejo este mensaje: no sean víctimas, sean vengadoras, no lloren, planeen, no se sometan, renazcan. Porque a veces, fingir tu propia muerte no es el final de tu historia, es solo el comienzo.